régimen de Maduro califica bloqueo impuesto por Estados Unidos como una acción contra los venezolanos. La Casa Blanca bloquea todos los bienes del régimen de Maduro en Estados Unidos y advierte que usará todas las herramientas para acabar con la dictadura en Venezuela. Países que respaldan a Juan Guaidó se reúnen en Lima y exigen soluciones urgentes a la crisis en Venezuela. Impactantes testimonios de sobrevivientes de la masacre en El Paso, Texas, en medio de polémica por visita de Donald Trump. Aparece muerto el narcotraficante brasileño que intentó fugarse de la cárcel disfrazado de su hija. Después de su llegada al país, Egan Bernal se prepara para compartir su éxito con la afición colombiana. Tenemos detalles del evento que será mañana en Zipaquirá. Red Más Internacional. Buenas noches, es momento de saludarlos, de darles a ustedes como siempre la bienvenida porque aquí comienza Red Más Internacional. Hoy en esta mitad de semana, porque pues sí, estamos ahí con un festivo mañana, la gente se siente diferente, pero nosotros los informamos como siempre. Andrés, muy buenas noches. Y la Eganmanía está más alborotada que nunca porque ahora sí ya lo tenemos entre nosotros. Total, Paula, así es. Quería llegar con perfil bajo, pero resultó arribando en helicóptero a su casa. Mire cómo es la vida. Pero bueno, de los demás sí se logró ocultar. No, totalmente. Y es una actitud respetable para el deportista. En las imágenes que se han compartido luce agotado. Ha sido una labor de un mes completo sin descanso y tiene derecho por lo menos a dormir las 8 horas completas Egan Bernal, ¿o no? Es verdad. ¿Qué color se va a vestir mañana? ¿De amarillo? De amarillo, ¿no? Totalmente, no cabe la menor duda. Todo de amarillo. Bueno, usted ya nos entrega detalles porque nosotros mañana vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con Egan para contarle a los televidentes, ¿no? Claro que sí. Bueno, hablamos a esta hora de más noticias. Acciones arbitrarias de terrorismo económico. Con esa frase, el régimen de Nicolás Maduro rechazó la orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos que congeló la totalidad de los activos de Venezuela en ese país. Caracas respondió advirtiendo a sus ciudadanos que habrá menor disponibilidad de alimentos. Vamos a la capital venezolana con Jorge Luis Pérez Valeri, quien nos cuenta las reacciones a esta decisión de Washington. Jorge Luis, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Es un gusto saludarlos desde Caracas. Efectivamente, durante este día el chavismo ha dicho a través de los medios públicos que va a haber menos comida para los venezolanos a raíz de estas sanciones que ha impuesto el gobierno de Donald Trump en contra de la administración de Nicolás Maduro. Por el contrario, el parlamento liderado por Juan Guaidó, aquí en Estados Unidos, aquí en Colombia y otros 50 países reconocen como el presidente interino de Venezuela, pues desestima esa postura y dice que la mayor sanción que afronta este país en este momento es la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. En un primer comunicado de Cancillería, la administración de Nicolás Maduro calificó las nuevas sanciones como una agresión grave y se declaró víctima de un acto de terrorismo económico. Esta decisión de la élite gobernante en los Estados Unidos pretende otorgarle forma legal al bloqueo de todos los activos y propiedades del Estado venezolano, constituyendo así el más grotesco y descarado saqueo. La comunicación incluyó calificativos contra Donald Trump, al que el chavismo tacha de halcón guerrerista y magnate supremacista. Es una amenaza mundial. La revolución advierte que Estados Unidos ataca su capacidad para tener acceso a divisas, alerta del posible impacto a sus principales aliados. Ha expresamente amenazado a Rusia y a China. ¿Pero en qué clase de mundo creen que ellos están parados? Insisten en justificar que la situación precaria de Venezuela es consecuencia de la estrategia de sanciones que impulsa Estados Unidos. Afecta a todo el pueblo venezolano, afecta a las entidades públicas, se constituye también en una violación masiva a los derechos humanos de los venezolanos. El canciller de Maduro, Jorge Arriaza, advirtió a los venezolanos que vienen tiempos más duros. Dijo que el gobierno contará con menos alimentos para distribuir. Y efectivamente, no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos terminados para los CLAP que importábamos. También reaccionó a la postura del presidente Iván Duque, quien el martes aseguró que el final de Maduro en el poder nunca había estado tan cerca. Al señor Duque le pusieron un marcador, alguna página web. ¿Cuántas horas le quedan a Maduro? Bueno, ya eso va por no sé cuántos meses. Ya no son horas, sino meses y meses y meses. Yo creo que le queda poco tiempo a esos gobiernos. En la contraparte, el Parlamento, liderado por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos ratificó su reconocimiento como presidente interino, descarta un impacto severo en la población. La mayor sanción, la mayor gravedad que tiene Venezuela hoy es una dictadura. Esa es la mayor sanción que tiene el pueblo de Venezuela. Lo que queremos Venezuela es la normalidad. 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, 22 millones de venezolanos pasando hambre según la FAO. Celebró la medida como una acción que protege los activos internacionales de Venezuela en el extranjero. Que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre
de los venezolanos. Y mientras la situación política se tensa, ¿qué piensa la población? Algunos aplauden, otros fustigan, pero la mayoría coincide en expresar incertidumbre. Bueno, bien no pueden estar, ¿no? Porque una sanción perjudica mucho a los venezolanos, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que sancionen al gobierno, a los militares y a todos los que están con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que roban, no el pueblo está pasando calamidades. Lo que pienso es que siempre agarran las sanciones como burla, se las pasan por donde quieren. Es como un chiste todo, ellos siempre hacen lo mismo, le hacen sanciones y todo sigue igual, cada vez peor. La orden ejecutiva de Donald Trump se suma al centenar de entidades y personalidades sancionadas por el gobierno estadounidense en el último año, que incluye tanto al propio Nicolás Maduro como la estatal petrolera venezolana PDVSA. Otra reacción que ha destacado ha sido las diligencias que está haciendo el chavismo ante la Organización de Naciones Unidas. El representante del gobierno de Maduro, Samuel Moncada, está pidiendo al Consejo de Seguridad que se pronuncie porque consideran que las actuaciones de Estados Unidos serían contrarias al derecho internacional. También cabe hacer mención a la interrogante que hay en este momento en torno a qué va a pasar con esos diálogos en los que está mediando el gobierno de Noruega, en los que participa la oposición que lidera Juan Guaidó y también el chavismo que encabeza Nicolás Maduro. Maduro y su gobierno han dicho que esto ha representado un golpe para esa mesa de diálogo, pero la oposición dice que es un ejemplo de que su estrategia incluye presionar a Maduro por todos los terrenos, tanto el diálogo como las sanciones, para buscar que salgan del poder en Venezuela. Es la información desde Caracas. Compañeros, volvemos con ustedes a Bogotá. Jorge Luis, gracias como siempre por este muy completo informe y seguimos atentos a los días que vienen después de este bloqueo que ha anunciado Estados Unidos, porque justamente después de anunciar ese bloqueo a todas las propiedades del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos, la Casa Blanca advirtió que va a usar todas las herramientas para acabar con la dictadura en Venezuela. A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa, la Casa Blanca emitió una fuerte advertencia a Nicolás Maduro. Como lo ha dejado claro el gobierno de Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Estados Unidos utilizará todas las herramientas apropiadas para poner fin al control de Maduro sobre Venezuela, apoyar el acceso del pueblo venezolano a la asistencia humanitaria y garantizar una transición democrática en Venezuela. Durante la noche del lunes 5 de agosto, Donald Trump firmó un decreto por medio del cual congela todas las propiedades e intereses del régimen venezolano que estén bajo jurisdicción de Estados Unidos. La Casa Blanca recalcó que esta medida autoriza al Tesoro estadounidense a imponer sanciones a todas las personas que respalden a Maduro y a su régimen ilegítimo y permite restringir el ingreso a Estados Unidos a quienes sean sancionados. La dictadura de Maduro debe terminar para que Venezuela tenga un futuro estable, democrático y próspero, libre de los horrores del socialismo que han devastado este gran país. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro aclaró que tiene varias autorizaciones que permiten transacciones relacionadas a la ayuda humanitaria a Venezuela, por lo que esta actividad no será interrumpida por las sanciones impuestas el 5 de agosto. Es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos que sufren como consecuencia de la crisis económica fabricada por Maduro. En enero de este año, Trump fue el primero en reconocer como mandatario interino de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Juan Guaidó, tras considerar que Maduro se reeligió en elecciones fraudulentas. Recordemos que desde 2017 Estados Unidos viene imponiendo una serie de sanciones al régimen de Nicolás Maduro, especialmente en el sector petrolero. Sin embargo, hasta la semana pasada Donald Trump había advertido con imponer una especie de bloqueo o cuarentena a Venezuela. La semana pasada también la Oficina de Aduanas estadounidense había incluido en la lista de los 10 hombres más buscados por narcotráfico al ex vicepresidente y actual ministro de Industria del chavismo, Tarek El Aissami. En el centro de Bogotá, Alexander Gómez, Red Más Internacional. Alex, y también tras este anuncio de Donald Trump es pertinente recordar que Estados Unidos ya le ha impuesto a otros 4 países sanciones como las que emitió ayer contra Venezuela. Aunque las sanciones impuestas el 5 de agosto por Donald Trump contra Venezuela son las de mayor efecto en América Latina en los últimos 30 años, la Casa Blanca ya había tomado una decisión muy similar en contra de Cuba. Patria o muerte, venceremos.
Después del triunfo de la revolución de Fidel Castro, la decisión en 1960 de nacionalizar las refinerías estadounidenses de petróleo en la isla sin ninguna compensación hizo que el gobierno de Dwight Eisenhower declarara un embargo comercial al país centroamericano, prohibiendo la venta de todo producto a excepción de comida y medicinas. Otro antecedente tiene que ver con Corea del Norte, país al que Estados Unidos le ha impuesto severas sanciones desde 1950. Recientemente, y en medio de la continua denuncia del plan nuclear norcoreano, además de las continuas violaciones a los derechos humanos del régimen de Kim Jong-un, en 2017 Washington prohibió el viaje de turistas estadounidenses a la nación asiática y Donald Trump anunció sanciones para cualquier individuo o compañía que comercie con Corea del Norte. Un tercer caso es Irán, país al que Washington le impuso un embargo en 1979, luego de la revolución de los ayatolas y la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Hoy está vedado cualquier intercambio entre ambas naciones hasta que el régimen iraní acepte el control internacional de su programa nuclear. Mientras que Siria ha recibido sanciones de parte de Estados Unidos desde que en 1979 fue calificado como uno de los estados promotores del terrorismo. Las medidas tomaron más fuerza tras el inicio de la guerra civil en 2011, en medio de denuncias internacionales por las atrocidades cometidas por el régimen de Bashar al-Assad. Actualmente Estados Unidos tiene rotas sus relaciones con Siria, no existe ningún tipo de intercambio comercial y además ha embargado activos del gobierno y de bancos sirios. Entre tanto, representantes de 55 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela se reunieron en Lima para tratar una vez más esta crisis. En el encuentro, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, explicó los alcances del bloqueo impuesto por Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. Para John Bolton, el bloqueo impuesto por Donald Trump a los bienes que tenga Venezuela bajo jurisdicción estadounidense son un paso de vital importancia para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro. Esto cubre todo lo que tenga que ver con el gobierno de Venezuela, todos los aspectos. Y tal vez, lo más importante, extiende la autoridad de imponer sanciones a todos los que cooperan, asisten o respaldan cualquier elemento del gobierno de Venezuela. En su visita a la capital peruana para participar en una reunión previa a la conferencia de representantes de más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Bolton aseguró que el Grupo de Lima respaldó las sanciones impuestas al país suramericano. También insistió en que no es tiempo de seguir dialogando con el régimen de Maduro, ya que eso le daría un respiro a la cúpula chavista. Mostramos hoy aquí que la comunidad internacional se mantiene firme en su compromiso de aumentar la presión y acelerar una transición pacífica a la única institución gubernamental legítima de Venezuela, la Asamblea Nacional. Estados Unidos no esperará mientras los venezolanos sean secuestrados, torturados, asesinados y millones de personas forzadas a huir. Luego de la reunión previa, el canciller peruano inauguró la conferencia haciendo un llamado a la comunidad internacional. Es momento de decisiones respecto a la situación en Venezuela. Su atención es urgente e impostergable, y así lo evidencia su presencia en esta reunión. La indiferencia de la comunidad internacional no es una opción cuando es el propio pueblo venezolano el que reclama la solidaridad de nuestros países. El mundo está a la expectativa de ese resultado. En ese sentido se pronunció el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. La solución latinoamericana a esta crisis que amenaza la paz y la estabilidad en la región requiere más apoyo internacional, más apoyo internacional, más apoyo internacional. El mejor servicio que se le puede prestar al pueblo de Venezuela es contribuir a que termine la negra noche de la dictadura y alumbre nuevamente la luz de la democracia. El encuentro impulsado por el Grupo de Lima contó con la participación de representantes de 3 organizaciones internacionales y fue descartada la presencia de delegados del régimen chavista y de la oposición para no polarizar las discusiones. Pasa todo esto en relación con Venezuela, pero también los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no terminan. La caída de las bolsas, que se detuvo parcialmente, no garantiza que la situación se haya superado y los inversionistas comienzan a sacar los recursos de los países emergentes. La incertidumbre, por supuesto, continúa. La crisis que ocasionó el enfrentamiento y las últimas decisiones de Estados Unidos y China no se supera.
El presidente Donald Trump minimiza sus efectos y Xi Jinping le contesta que lleva al caos los mercados financieros. Esto, por supuesto, ha generado nerviosismo en los inversionistas internacionales porque se está previendo un escalamiento de este tipo de tensiones, lo que seguramente generará un menor crecimiento económico en la economía mundial y, por supuesto, esto podría tener impactos en las economías emergentes. Puede complicar un poco el panorama internacional si esto se convirtiera en una guerra de divisas. ¿Y qué pasa? Lo que hizo el gobierno chino, devaluó su moneda, adquirió competitividad para sus exportaciones. La tentación es que otros gobiernos hagan lo mismo, ¿sí? El dólar se sigue fortaleciendo y los reportes de analistas de mercados indican que salen recursos de los países emergentes en búsqueda de monedas fuertes. Se calcula que ya se han movido 6.800 millones de dólares. Efectivamente se están devaluando todas las monedas latinoamericanas. Esto es simplemente un efecto financiero de lo que pasó en el día de ayer con China. Lo primero que podría pasar o que se debería esperar es que esto aumente la competitividad de las exportaciones latinoamericanas, lo cual puede ser una buena noticia, ¿sí? Sin embargo, también va a encarecer las importaciones. Se encarecen las importaciones que hacen los países en desarrollo de Estados Unidos y preocupa que esta situación permanezca en el tiempo más de lo debido. Va a aumentar el precio de todos los productos importados que no son poca cosa, ¿sí? Todos los electrodomésticos, o la mayoría de ellos, los celulares, que todos tenemos alguno en nuestro poder, y luego productos más de tipo durable como carros, motos, algunas bicicletas. También se afecta la situación de los viajeros cuando su origen es un país emergente, que ya ha devaluado su moneda por la crisis. Quienes quieren viajar al exterior, los turistas, por supuesto, van a ser más costos desde el punto de vista de los tiquetes, hoteles y demás. Si el dólar queda en 3.400 o más, seguramente tenga un efecto inflacionario por la vía de los insumos importados y la estructura de costos de las empresas colombianas. Los expertos dicen que si esta guerra comercial no reduce su intensidad, puede iniciar una desaceleración de la economía global, con resultados impredecibles, y que no se descarta una recesión en Europa, ya que sus principales socios comerciales son Estados Unidos y China. Realmente ya hay algunos analistas, como usted lo menciona, que están previendo una desaceleración, incluso una recesión en Europa. También los niveles de la curva de rendimientos en Estados Unidos ya están pronosticando una recesión en el país del norte a la vuelta de no más de un año. Así que realmente el ambiente internacional es muy negativo, las perspectivas muy pesimistas, y esto por supuesto podría tener un impacto en Colombia en la medida en que desaceleraría el crecimiento de nuestros socios comerciales. Queda la esperanza de que en algún momento los presidentes en contienda adviertan que ellos se cuentan entre los más perjudicados con esta guerra. Pues ahí lo tienen ustedes, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Venezuela, dos situaciones en las que se mueve el mundo, que hoy vale por supuesto la pena analizar mucho más a fondo, así que saludamos a nuestra invitada Lina Luna. Ella es internacionalista, experta además en China de la Universidad Externado de Colombia. Lina, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, mire, sin duda este bloqueo que ha anunciado Estados Unidos a todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos es como la medida más severa que ha tomado el gobierno de Donald Trump hasta ahora. Pero eso en la práctica, ¿realmente qué significa? ¿Que se bloqueen estos activos es qué? Bueno, en términos de Venezuela específicamente, claro, es cada vez ir encerrando más el país, ¿no? Hasta que llegue a un punto de no viabilidad económica. Eso es un poco lo que busca Trump con estas medidas, que llegue a un punto en que el país, al no ser viable, se vea forzado a hacer un cambio. De eso se tratan los embargos internacionales cuando se han hecho, llevar a un país al estado máximo de inviabilidad, de manera que no tenga más opción que cambiar su régimen político. A eso le está apuntando Trump. Lo que pasa es que le apunta de manera pues cada vez más grande, pero además si vemos todas las políticas de Trump últimamente, el tema con China, el tema con Venezuela, Trump está en una especie de aceleramiento de sus políticas de agresión al sistema, tratando de obtener resultados contundentes antes de las elecciones del 2020. Básicamente él necesita, o sea, es evidente que siente esa presión y que lo que necesita es tener resultados que mostrar antes de las elecciones para poder ser reelegido. Bueno, ha respondido ya, como era de esperarse, el gobierno de Venezuela, y lo que dicen es que esta es una violación a todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y llaman a la comunidad internacional además a actuar en contra de Donald Trump. ¿Realmente qué tanto puede hacer la comunidad internacional o esto es una decisión soberana de los Estados Unidos y ahí no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Básicamente, el país con más fuerza para hacer este tipo de actos de manera unilateral es Estados Unidos, ¿sí?
De resto, todos los países de alguna manera tienen una relación de dependencia o de relación comercial con Estados Unidos, de manera que no podrían oponerse a Estados Unidos por esto, excepto países como por ejemplo China y Rusia, ¿no? Que ya han dicho en varias ocasiones que no están de acuerdo con este tipo de ataques a la soberanía de Venezuela. En el caso de China, por ejemplo, no es porque apoyen a Maduro como tal, es porque tienen el principio de respeto a la soberanía de los estados por encima de cualquier cosa. Entonces son los únicos países que pueden oponerse como tal a esto, pues son estos. De resto, ya hemos visto que a pesar, incluso en otras ocasiones, donde el mundo entero le ha dicho a Estados Unidos que no puede hacer bombardeos o que no puede hacer ciertas cosas, Estados Unidos las ha hecho. Bueno, de otro lado tenemos al presidente interino Juan Guaidó diciendo que esta es una medida que solamente afecta al régimen de Nicolás Maduro, pero que no va en contra de los venezolanos y que no los va a afectar. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Hasta qué punto puede mantenerse así o hasta dónde va a empezar a afectar no solamente a los ciudadanos, sino también a la poca empresa privada que todavía de seguro queda en Venezuela? Es difícil, o sea, ¿cómo hace uno cuando se trata de un tema económico, cuando se trata de fluidez y de liquidez económica en el país? ¿Cómo haces para decir a quién le llega el dinero y a quién no le llega el dinero? Es decir, obviamente todos se van a ver afectados, a pesar de que quieran dar una falsa sensación de seguridad, es imposible, ¿no? ¿A quiénes ha protegido Trump en este aspecto? Ha protegido empresas como Chevron, por ejemplo, ¿no? Empresas estadounidenses que tienen negocios con PDVSA y demás. A esas las ha protegido directamente Trump sin dar ninguna explicación, ¿sí? Simplemente dijo, a ustedes sí les permito un poco más de tiempo en Venezuela, ¿sí? Entonces, realmente, ¿quién decide a quién tocan los efectos? Lo está decidiendo es Trump en Estados Unidos, pero que desde adentro Guaidó o el gobierno pueda de alguna manera proteger a ciertos sectores de la población es muy complicado. Pero entonces, ¿considera usted que este bloqueo podría incentivar la migración todavía más? Claro. Claro que sí, es decir, entre más se presione a Venezuela, entre más inviable sea el país, mayor va a ser la migración. Y aparte de la migración, ¿qué otros efectos ya a nivel regional vamos a empezar a sentir los que estamos acá, los del vecindario? Bueno, ahí pues ya hemos venido sintiendo los efectos, ¿no? La migración ha sido un gran efecto en términos comerciales. Obviamente se han visto alteradas las relaciones con Venezuela y se buscan entonces otras alternativas de socio, aunque esto ya ha venido sucediendo, o sea, no es algo nuevo, simplemente se va a incrementar, ¿sí? Lo que pasa es que si lo vemos en términos, o sea, si hubiera como un medidor de qué tan cerca está Venezuela de la inviabilidad, la verdad es que ya está muy cerca. Como a ese estado. Entonces, los efectos se van a profundizar en mayor migración, ¿sí? Incluso se pueden profundizar en la búsqueda de otras alternativas económicas, de relaciones comerciales y económicas, pero que nosotros vayamos a experimentar un cambio más evidente del que ya hemos vivido, no. ¿Qué puede hacer el régimen de Maduro? ¿Cómo se puede defender? ¿Cómo puede paliar un poquito la situación? La única alternativa que tiene Maduro en este momento es precisamente acudir a sus países aliados, ¿no? Que no son, como les digo, aliados ideológicos, ¿sí? Sino aliados en el sentido que no apoyan necesariamente la posición de Trump. Entonces tenemos a México como uno de estos países, tenemos pues a China, a Rusia, a Turquía, ¿no? Países que han dicho que no consideran que esta sea la manera. Es decir, Estados Unidos no es el único socio comercial de Venezuela. De hecho, desde hace mucho tiempo Venezuela viene cambiando sus socios comerciales, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces, la opción de Maduro sí es acudir a estos socios, a estos aliados para salir de esta crisis. Ahora, cuando sumamos los eventos, para Venezuela se podría formar un poco como una tormenta perfecta, ¿no? En el sentido que, si bien existen estos aliados están entrando en confrontación con Estados Unidos también. La economía internacional puede entrar en recesión y en ese sentido puede que sea aún más impactante los efectos de estas medidas. Y es que ahí empieza un juego geopolítico absolutamente complicado, ¿no? Entre China, Turquía, entre también lo que piensa Rusia, que no necesariamente todos estos países comparten ideología, otros unos los ve como más cercanos. Pero bueno, rápidamente, Lina, antes de despedirla, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿qué usted cree que se puede extender hasta cuándo? Yo creo que es el tema más peligroso del momento, ¿sí? Básicamente porque no es claro tampoco Estados Unidos hasta dónde quiere llegar, ¿sí? O sea, Trump está utilizando mecánicas de lo que se llama como mecánicas de la Guerra Fría, ¿no? Como él entiende que está con otro enemigo del sistema peleando contra ese enemigo y entonces esa pelea en ojos de Trump es de suma cero, es o usted accede a lo que yo digo o seguimos peleando. En cambio, China ve la situación desde otro punto completamente distinto. China, desde su perspectiva, ha cumplido con todo lo que Trump dice que no ha cumplido, China ha cumplido. Desde su perspectiva dice, a mí lo que me interesa es mantener el sistema funcionando, ¿sí? Y entonces, curiosamente,
a pesar de todo el discurso de Trump de decir China está acabando con el comercio internacional, realmente el que está acabando es Trump y el país que está protegiendo el sistema de comercio internacional en este momento es China. Pero claro, las negociaciones no llegan a ningún punto, no se sabe muy bien hasta dónde se quiere llegar y en ese sentido China no ha tenido más opción que ir mostrando cada vez más, o sea, medidas cada vez más fuertes, es decir, Trump ha olvidado que la codependencia de las economías, o sea, estamos en un mundo globalizado. Entonces, Trump está olvidando que la codependencia es mayor ahora de lo que fue en la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, no es como que Estados Unidos puede decir, me voy en contra de este agente y entonces ya, se soluciona el asunto. Todo lo contrario. En este momento lo que está pasando y lo que podría llegar a dar un fin a esta guerra comercial son los efectos de la guerra comercial en Estados Unidos mismo. Que se empiecen a sentir ya en el territorio de Donald Trump. Pero Claro. por lo pronto miren ustedes cómo nos tienen estas dos potencias temblando a todos en el mundo y pues en el caso de Colombia con el dólar por las nubes. Lina Luna, internacionalista, como les contábamos, experta en China, la Universidad Externado de Colombia, nos ha acompañado esta noche para hablar de estos dos temas más que coyunturales en materia internacional. Muchas gracias, Lina. Buenas Con mucho noches. gusto. Gracias a ustedes. Aún en el hospital recuerdan los momentos de pánico durante el tiroteo. También siguen las vigilias en medio de la polémica por la visita de Donald Trump que está programada para este miércoles. El dolor es la constante entre los habitantes de El Paso, en Texas, quienes lloran a las víctimas de su comunidad. Fue tremendo. Había cuerpos, personas que salían corriendo de la tienda, cadáveres en todas partes. Fue horrible. Ya no me siento segura, es muy difícil. Nunca lo había visto tan cerca y vivimos en la frontera. Me siento más segura en Juárez en este momento. Con el paso de las horas, algunos de los heridos van recuperándose, aún casi sin creer haber estado en ese Walmart en el momento del tiroteo. Recuerdan los momentos de angustia en medio de las balas. Perdí a mi sobrino justo delante de mí. No voy a entrar en detalles, pero fue una imagen horrible y espero que nadie pase por eso. Es muy doloroso, solo espero que mi familia y yo mejoremos. Escuché los disparos cuando mi sobrino y yo estábamos sentados en la fila para abrir una cuenta bancaria. Vimos gente corriendo y lo agarré de la mano y dije, oh, lo cogí y le dispararon y lo llevé a la parte de atrás del banco. El canciller de México, Marcelo Ebrard, reveló impactantes detalles del momento de la masacre que dejó 8 mexicanos muertos. Detalles que hablan de una maldad sin fin de esta persona. Entrar a una tienda Walmart en un día de oferta para el regreso a clases. El Walmart lleno de familias. El tipo con toda sangre fría se puso una especie de audífono para no escuchar las detonaciones ni los gritos de los heridos y literalmente entró y disparó a mansalva sobre las personas, sean estas de 9 años o bebés o familias completas. No creo exagerar si les digo que es la tragedia más grande que hemos visto. Recordó que las víctimas de México eran originarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas. Y por lo tanto es inaceptable, rechazable desde cualquier punto de vista. El vicepresidente Mike Pence condenó el racismo. El odio no tiene lugar en América y las ideologías siniestras, el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca deben ser derrotados. Y sobre la pena de muerte aseguró: Estamos desarrollando una legislación para garantizar que quienes cometan asesinatos en masa enfrenten la pena de muerte rápidamente. También reveló estrategias para poder evitar estas tragedias. Dirigimos el Departamento de Justicia para que trabaje con agencias estatales y federales locales, así como con compañías de redes sociales, para desarrollar nuevas herramientas para identificar a quienes buscan hacer daño antes de que ataquen. Para este miércoles se espera la visita de Donald Trump en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio. Se reunirá con las familias de las víctimas en medio de opiniones a favor y en contra de su viaje.
Aumenta la tensión en torno a las relaciones de los Estados Unidos con países asiáticos, esto después de que Kim Jong-un describiera sus más recientes lanzamientos de misiles como una advertencia y los presuntos misiles de Estados Unidos en Corea del Sur. Corea del Norte amenaza con nuevos lanzamientos después de los 4 realizados en menos de 12 días. El régimen asegura que fueron efectuados por las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Lo que es más grave es que Estados Unidos está incitando a la tensión militar, hostil a nuestro gobierno, al desplegar una gran cantidad de equipos militares ofensivos en Corea del Sur, sin tener en cuenta los compromisos de suspender los ejercicios militares conjuntos acordados en Singapur y Panmunjom. Hemos advertido varias veces que los ejercicios militares conjuntos bloquearían el progreso en una relación tanto con los Estados Unidos como con Corea del Sur. Entonces estamos obligados a desarrollar pruebas y desplegar los poderosos medios físicos esenciales para la defensa de nuestra nación. En conferencia de la ONU llevada a cabo en Ginebra estuvo presente el embajador de desarme de Estados Unidos. Aseguró que su gobierno planea ser consecuente con lo acordado en Singapur. Estados Unidos no incita presión militar. Estados Unidos está comprometido a la desnuclearización de Corea del Norte según lo acordado por el presidente Kim y el presidente Trump en su primera reunión en la cumbre del año pasado en Singapur. Corea del Sur y China también se pronunciaron. En Seúl condenan los ensayos de armamento norcoreanos. Vemos que esto va en contra del espíritu del acuerdo del 19 de septiembre, que trata de poner esfuerzos para aliviar las tensiones en la península de Corea. China asegura que habría medidas contra Estados Unidos y su intención de desplegar misiles de mediano alcance en Asia, además de hacer un llamado a países vecinos para impedirlo. China no se quedará de brazos cruzados y se verá obligada a tomar contramedidas si Estados Unidos despliega misiles terrestres de alcance intermedio en esta parte del mundo. Insto a nuestros vecinos a ejercer prudencia y no permitir el despliegue de misiles norteamericanos de alcance intermedio en su territorio. Creo que es un mensaje muy importante que quiero transmitir al pueblo de Japón y al pueblo de Corea del Sur. La geopolítica internacional vive nuevamente un momento de incertidumbre. Estados Unidos se retiró la semana pasada del pacto de 1987 con la antigua Unión Soviética, que prohibió los misiles balísticos de mediano alcance, aumentando las tensiones en la península coreana y amenaza con descarrilar las negociaciones entre Pyongyang y Washington. ¿Recuerdan al narcotraficante brasileño que trató de escaparse de una cárcel disfrazado de su hija? Bueno, pues la historia tuvo un final trágico. Este hombre apareció muerto en su celda. El traficante de drogas Claudino da Silva, con 42 años, quien se había hecho famoso por tratar de escaparse de una prisión del estado de Río disfrazado como su hija, fue encontrado muerto en su celda el martes 6 de agosto, según informaron las autoridades locales. El capo de la mafia, quien cumplía una pena de 73 años y 10 meses por delitos relacionados con narcotráfico, se habría ahorcado con una sábana. Da Silva había sido atrapado días antes tratando de escapar de la cárcel, aprovechando la visita de su hija de 19 años para ponerse una peluca, una máscara de silicona, una camiseta ajustada y un sostén para así engañar a los guardias del centro de reclusión. Las autoridades brasileñas investigan las causas de la muerte y dijeron que la hija podría ser acusada de ayudar a escapar a su padre de la prisión, por lo que podría enfrentar una pena de hasta 2 años de cárcel. A los 88 años murió Toni Morrison, la primera autora afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Será recordada como la mujer que puso a Estados Unidos cara a cara frente al racismo. La escritora estadounidense Toni Morrison, reconocida por ser la primera afroamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura, falleció a causa de una corta enfermedad, así lo indicó su familia a través de un comunicado. Es con profunda tristeza que compartimos que después de una breve enfermedad, nuestra adorada madre y abuela Toni Morrison falleció pacíficamente anoche, rodeada de familiares y amigos. Morrison, quien durante su carrera escribió 11 novelas, entre ellas Beloved y Ojos Azules, falleció a los 88 años en un centro médico en Nueva York, rodeada de sus seres queridos. Aunque su fallecimiento representa una enorme pérdida, estamos agradecidos de que haya tenido una vida larga y bien aprovechada.
Chloe Anthony Wofford, como la bautizaron sus padres y quien adoptó su nombre literario del apodo familiar junto al apellido de su esposo, el arquitecto Harold Morrison, nació en Ohio el 18 de febrero de 1931 en una humilde familia que logró verla graduada en filosofía inglesa. Su brillante carrera fundamentada en relatos acerca de la vida de los estadounidenses afroamericanos estuvo cargada de premios como el American Book Award en 1988 por su novela Beloved, con la cual también ganó un premio Pulitzer y que años después sería llevada a la pantalla grande protagonizada por Oprah Winfrey. Su literatura, en la que muestra la lucha incansable por alcanzar la voz de la raza afroamericana en Estados Unidos, la hizo merecedora de reconocimientos y distinciones, incluido el Premio Nobel en 1993 y en 1996 fue honrada con la Medalla de Contribución de la Fundación Nacional del Libro a Letras Estadounidenses. En 2012, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Países del mundo le abrieron las puertas para rendirle honor, como Francia, que lo hizo en 2014. Siempre me he sentido bienvenida en Francia y especialmente en París, y es importante para mí recibir esta medalla, la Legión de Honor, porque ahora sé que además de ser bienvenida, soy muy apreciada. Gracias. El expresidente Barack Obama recordó en su cuenta en Twitter su admiración por la escritora. Toni Morrison era un tesoro nacional, tan buena narradora de historias, cautivadora, en persona como en la página. Su escritura fue un desafío hermoso y significativo para nuestra conciencia y nuestra imaginación moral. Qué regalo respirar el mismo aire que ella, aunque solo sea por un tiempo. Morrison se fue, pero su obra literaria trascenderá para siempre como ópera prima de la libertad por la que siempre alzó su voz. Momento de hacer un recorrido por otros sucesos que también fueron noticia en el mundo. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró estar dispuesto a negociar con Estados Unidos si se levantan las sanciones económicas a su país. Enfatizó en que una guerra contra Irán sería la madre de todas las guerras. Gobierno chino advierte a manifestantes de Hong Kong no confundir su distancia respecto al tema con debilidad. Catalogan a los manifestantes como violentos criminales y aseguran que están jugando con fuego en su huelga, que ya cumple más de 2 meses. La Organización de las Naciones Unidas apoya la decisión del gobierno colombiano de conceder la nacionalidad a más de 24.000 niños de padres venezolanos que han nacido en el país y que están en riesgo de apatridia por la crisis migrante. En Paraguay, la oposición solicitó juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez, su vicepresidente y ministro de Hacienda. El mandatario pide a los opositores que impulsan el impeachment a hacerlo rápidamente. Pánico en un vuelo de British Airways. La cabina de la aeronave se llenó de humo 10 minutos antes de aterrizar. La aerolínea confirmó el incidente en el vuelo que aterrizó en Valencia, España. Regresamos para ampliar la actividad internacional, en este caso los deportes en el mundo, porque con ansias, así esperan los aficionados al ciclismo la oportunidad de celebrar el título del Tour de Francia con el campeón Egan Bernal, que mañana ofrecerá la camiseta amarilla al país en la plaza de Zipaquirá. Un tranquilo vuelo se convirtió en un tributo. A bordo de este vuelo se encuentra el responsable de que todo un continente vibrara de emoción. La semana pasada en torno a una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Egan Bernal. Tributo a un héroe que recibió un homenaje a más de 10.000 pies de altura. El Tour de Francia es el fruto de tus sacrificios, tu firmeza y tenacidad. Hoy eres inspiración para las nuevas generaciones. América Latina se llenó de orgullo al verte coronarte como el primer campeón del continente. Felicidades y salud. Salud. Y también recibió honores cuando pisó suelo colombiano, pues los empleados del aeropuerto usaron su herramienta diaria de trabajo para iluminar el paso de campeón. Venga, bien. Luego tomó rumbo a su tierra zipaquireña, la que divisó y capturó en imágenes desde un helicóptero. Hoy Zipaquirá se sigue alistando para el multitudinario acompañamiento que tendrá el Niño Maravilla mañana, cuando recibirá más homenajes de las autoridades civiles y deportivas. A las 5 de la mañana se abrirán las puertas, se abrirá la entrada
para todos los espectadores. Esperamos que a las 9 de la mañana ya esté la plaza llena y posterior a ello, a las 10 de la mañana iniciaremos el acto público con Egan Bernal. Tenemos un aforo de 8.000 personas, de 8.000 a 10.000 personas. Tenemos ya un acompañamiento de la policía con más de 700 hombres. Pero sobre todo, los homenajes de los suyos, de su gente, en un día patrio, un día de recordar gestas épicas como esa en la que un pelado de Zipaquirá conquistó Francia. Algo que no se olvidará ni en 200 años. Bienvenido, Egan. Ahora nos vamos al Tour de Polonia, donde la solemnidad se hizo presente en la cuarta etapa, la cual no se disputó, pero fue el escenario para despedir a Björn Lambrecht. Nada era igual, había un vacío. La carretera lucía gris y el corazón de todos estaba arrugado. Así fue la despedida de Björn Lambrecht, el pedalista fallecido en medio del ejercicio de la tercera etapa del Tour de Polonia, cuya organización decidió que la jornada de hoy sería un recorrido neutralizado en el que corredores y aficionados brindarían un homenaje póstumo al joven de 22 años que era considerado una promesa del deporte belga. La organización quiere agradecer a todos los miembros de la gran familia del ciclismo que han compartido el dolor del equipo Lotto y la Vuelta a Polonia. Su apoyo y sus condolencias en un momento tan difícil de duelo han demostrado un sentido de unidad y compasión. Agradecemos a las ciudades de partida y de llegada, así como todos los lugares tocados por la ruta de hoy, que honró la memoria de Björn Lambrecht. Los ciclistas del equipo Lotto Futsal, al cual pertenecía Björn, encabezaron el pelotón que hoy lució triste, de marcha solemne. No importó el tiempo ni el color de las camisetas, todos estaban de luto. La afición se unió al recorrido despidiendo a uno de los artífices de su deleite deportivo, pero que hoy nos recordó lo frágil que es la vida. 149 ciclistas, incluidos 7 colombianos, retomarán mañana la competencia en busca de la siempre ansiada victoria, que como podemos ver, no es lo más importante. Y pasamos al fútbol y hablamos de la novela James Rodríguez, que atraviesa un momento de incertidumbre. Hay 3 preguntas claras, varios equipos, rumores, amores, malas relaciones y hasta se habla de brujería. Algunos condimentos que tiene esta serie en la que aún no encontramos final. Muchas preguntas existen en el mundo James, una novela que más que conocer el próximo capítulo o su final, hay interrogantes y rumores que cada día crecen más. En este momento está cumpliendo su contrato y se encuentra entrenando con el equipo blanco. Zidane ha sido claro y como lo menciona el diario Marca de España, ni James ni Bale son una prioridad para el francés. Una señal más que clara para que James no siga en territorio español. Hace unas semanas, por su relación con Ancelotti, este parecía su lugar en el mundo, pero los inconvenientes en las negociaciones económicas echó todo atrás. Ahora el conjunto italiano, según el diario Corriere dello Sport, tendrá otra oferta para el Madrid de 35 millones de euros por James Rodríguez a préstamo con opción de compra. El Real pide 42, igual, aunque se esté en negociación, no se ve tan viable este destino. No, el Real Madrid le propuso 30 millones de euros por Pogba y más James Rodríguez. El conjunto inglés dijo no, pero tienen prisa porque el mercado de fichajes en Inglaterra cierra el 8 de agosto, en España el 2 de septiembre. El tiempo corre y aún no se conoce el elegido. Y aunque no incumbe en lo deportivo, hay quienes afirman que desde la llegada de Shannon de Lima a su vida, las lesiones, la suplencia, las separaciones, las malas relaciones con sus entrenadores y hasta el estar sin equipo se debe a esa relación o al mal ojo o una especie de brujería o del más allá, no sabemos. Vamos a ver qué pasa con el novelón del mes. James Rodríguez busca dónde jugar. Lo que faltaba, ¿será culpa de Shannon? Mejor hablemos de otro estelar colombiano que es Falcao García, quien no se decide por la oferta del Galatasaray turco. Es más, ahora la Roma italiana le coquetea. Sí, no quiere al Galatasaray turco, pero sí a la Roma. Al menos eso indica el diario Corriere della Sera, que hoy publicó que la Roma se ha interesado en el atacante debido a que la salida de su goleador Edin Dzeko es inevitable. Es más, el equipo romano ya descartó la opción del argentino Gonzalo Higuaín y se concentraría en esfuerzos por el Tigre. Esta oferta se suma al ya conocido interés del Galatasaray de Turquía, que ha hecho de todo, pero aún no logra que el colombiano firme. Más fácil lo digo yo que firmar Falcao.
Dificultades para Franz Beckenbauer, el hoy directivo campeón del mundo como futbolista y entrenador con Alemania, porque afronta una acusación por fraude. El caso se remite a la organización del Mundial de Alemania en 2006 y hace parte de una investigación del Ministerio Público de Suiza, donde además aparecen implicados Rudolf Schmidt, Theo Schwanzinger y Wolfgang Niersbach, además del ex secretario general de la FIFA, Urs Lindsey, que es suezo. Beckenbauer, presidente del comité organizador del Mundial 2006, habría solicitado un préstamo de 10 millones de francos suizos en 2002, según informó, para gastos de la inauguración de la Copa 4 años después. Sin embargo, según el ente acusador, no los utilizó para eso, sino para pagar a Mohammed bin Hammam, exdirectivo catarí, que fue sancionado de por vida en 2011. Las razones del pago y la deuda aún no se han establecido y son parte de la investigación. Ya estamos de regreso y antes del cierre, noticias del entretenimiento internacional. Andrés, ¿a usted le gusta Angelina Jolie? Entonces le tengo noticias de Angelina Jolie porque mire, la estrella de Hollywood será nuevamente la protagonista de Maléfica, la dueña del mal. Al parecer a esta actriz le gusta reencarnar este personaje porque, según algunas de sus declaraciones recientes, quiere que en el mundo existan más mujeres malvadas. Luego de que saliera el afiche promocional de esta cinta de Disney, Angelina Jolie afirmó a la revista británica Elle que la sociedad necesita mujeres que rompan las reglas, a lo que ella le llama mujeres maléficas. Son mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso, que se niegan a seguir las reglas y códigos que no creen que sean lo mejor para ellas o sus familias. Angelina, quien desde hace varios años es reconocida por su trabajo con Naciones Unidas como embajadora de ACNUR para el programa de refugiados, afirmó: Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie. Si hubiera vivido en tiempos antiguos, podría haber sido quemada en la hoguera varias veces, solo por mi forma de ser. Por eso, como intérprete de Maléfica, invita a las mujeres a que sean más como este personaje. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres que se rebelaban contra lo que la sociedad considera normal, incluso sin querer, han sido etiquetadas como antinaturales, raras, malvadas y peligrosas. Desde hace algunos meses, la estrella de Hollywood se ha mantenido alejada de los reflectores, pero regresó nuevamente para promocionar la película moderna de La Bella Durmiente. Maléfica recaudó en su primera versión más de 750 millones de dólares en todo el mundo. Ahora Disney espera tener el mismo éxito con esta segunda entrega, que se estrenará el próximo 17 de octubre. Bien, y llegamos así al final de esta emisión, pero hoy atención a lo que viene a continuación. En solo segundos, entrevista de nuestro director Giovanni Celis, también del director de Zona Franca, Daniel Pacheco, con el presidente Duque en ese balance de su primer año de gobierno. Después, a las 9 de la noche ya tendremos la emisión de Red Más Noticias para que ustedes nos acompañen. Y mañana les tenemos otra invitación. 9:30 de la mañana tendremos la transmisión del acto de felicitación del público en Zipaquirá a Egan Bernal. Entrevistas con él, con la gente que ha estado cercana, la rueda de prensa, todo desde las 9:30 de la mañana por Red Más. Pero ya lo saben, la programación es con nosotros. A ustedes buenas noches y nos vemos en un ratico para Red Más Noticias.